Hola, hola, bienvenida a La maternidad no es color de rosa. Hoy por tercera vez tengo en mi episodio a Celeste Bayana, bienvenida, guapísima, que es psicóloga experta también en adolescente y hoy va a ser esta temática. ¿Qué tal, Celeste? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer volver a participar. La verdad que me siento muy cómoda contigo. Ay, qué bonito, qué bien. Y seguro aquí en la comunidad, La maternidad no es color de rosa, están encantados de escuchar toda esa sabiduría y todo ese contenido que tienes para aportar a nosotras. Y bueno, vamos a estar hablando hoy de un tema un poco denso, nada fácil, pero bueno, vamos a abordar puntos importantes. Sobre todo aquí queremos dar a ser súper empáticos con los padres que tienen adolescentes y dar ese granito de arena, ¿no? Y poder aportar sobre todo para que estén tranquilos y en calma. Entonces, tengo una pregunta que creo que es súper importante, lo estuvimos hablando antes, ¿no? De cuáles son esos cambios neurológicos muy importantes que ocurre durante la adolescencia y cómo puede afectar en el comportamiento del niño. Bueno, primero de todo quiero decir que yo ya tengo uno que tiene 20 años, un hijo que tiene 20 años, o sea que yo de alguna manera ya estoy saliendo del proceso de acompañar a un adolescente, que no es un proceso fácil, depende del niño también o la niña. Y sí, digamos que ese niñito que teníamos, ¿no? Los primeros años de vida, de los cuales nosotros éramos sus héroes, mamá y Mm, papá, de repente aparece la adolescencia con tantos cambios neurológicos, ¿no? Se produce una poda sináptica, es decir, las conexiones que son innecesarias dejan paso por ejemplo, un proceso mayor de mielinización, lo que mm, significa que se empieza a desarrollar eh, la corteza prefrontal, que es la que está encargada de la toma de decisiones y de control de impulsos y también la capacidad de planificar, pero de alguna manera eso está en proceso de desarrollo, no mm, está desarrollado. Por lo total. tanto, va a llevar un tiempo, ¿no? El sistema límbico también, donde las emociones eh, eh, se disparan, la dopamina, la búsqueda del placer, Wow. del reconocimiento de la novedad y del riesgo, se pone en juego, y un adolescente eh, se constituye, ¿no? A diferencia de ese niño que tenía a mamá y papá como ídolos, ¿no? De repente empieza a mirar a mamá y papá con los ojos eh, de, de adulto, no todavía, Mm, pero más grande, y empieza a ver todas las grietas de mamá y papá. total. Entonces, la adolescencia también es un lugar de constitución por oposición a los padres, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que Mm, digamos el territorio que antes el niño y los padres compartían no va a ser el mismo. Porque ahora el adolescente se constituye en relación con sus pares y oponiéndose a lo que antes eran eh, su espacio familiar. Esto es un proceso natural, digamos, ¿no? Es así, por eso también tienen el ritmo circadiano cambiado, es decir, el mm, adolescente transita más por lugares en donde los adultos que antes lo constituían no entran, por lo tanto están más despiertos por las noches, ¿no? Donde su mundo, digamos, es más íntimo y donde pueden explorar mm. el pasaje a lo que es la vida adulta. A mí me gusta mucho Laura Goodman, que habla mucho sobre la adolescencia. Luego, si quieres, ampliamos con respecto a lo que ella piensa Sí, sobre sí, este si quieres proceso. ampliarlo, sí, sí. Bueno, ella básicamente a mí me gusta porque dice que la adolescencia es un lugar, es un segundo nacimiento, es como Qué un segundo bonito. nacimiento, ¿no? Mm, Es decir, el primer nacimiento es un momento de donde el bebé, ¿no? Necesita mucha fuerza, mucha agresividad, la pulsión de agresividad empuja para producirse, para llegar este bebé a la vida, ¿no? Y la adolescencia, de alguna manera, ella lo nombra como un segundo nacimiento, pues está lleno de vitalidad, ¿no? mm, De pasión, de desenfreno. Lo que pasa es que no es lo mismo
ser padres de un bebé al que podemos sostener, acompañar, moldear, controlar, un adolescente, ¿no? Que a lo mejor nos lleva una cabeza o dos, y ella dice que también es muy importante todo el momento de, de la infancia y de cómo fue acompañada esa infancia y de cómo se conectaron los padres con este niño, porque si el niño no fue suficientemente cuidado, acompañado, escuchado, luego en la adolescencia esto se va a, de alguna manera, a disparar en la forma de algún síntoma. Mm, Ya sabemos que no es fácil el tránsito para ellos ni para nosotros, porque ellos de alguna manera dejan de ser niños y están en ese lugar, digamos, de puente entre lo que es la infancia y la adultez, ¿no? Y están ensayando, además inmaduros, mm. eh, qué es ser un adulto, ¿no? Entonces, bueno, ella lo nombra así como un segundo nacimiento. Y lo interesante de esto también es que ella plantea que si en la infancia no hubo una buena conexión o un buen acompañamiento, una escucha genuina acerca de las necesidades básicas de nuestros niños, ahora tenemos una oportunidad, aunque sea más difícil, pero de crear espacios genuinos para poder comunicarnos sin juzgar y reconectar con aquello que no estaba conectado. Así que a mí me parece interesante este planteamiento. Sí, sí, no, me encanta porque también es una forma celeste de que los padres dar voz aquí y que los padres sean conscientes de no tomarte nada personal, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia que solemos tomarnos todo personal por cómo nos habla, cómo nos mira, el caos que puede haber, pero aquí es bonito esto del segundo nacimiento porque es como mamá, papá, por favor, respira. Escucha lo que acaba de decir Celeste y mira, al igual que tuviste paciencia para ese niño que lloraba porque tenía frío, tenía calor, tenía gases, tenía dolor, por lo que sea, esa misma paciencia que tuviste, aplícala aquí, no tomarte nada personal. Sé que es un poco, puede ser un poco incoherente, ¿no? Decir un segundo nacimiento ahorita, vaya, ¿cómo voy a tener paciencia? Pero sí, escucha, esto que dice Celeste, una gran profesional, donde ella también como experta ayuda a otros padres y esto que te está diciendo es porque lo ha aplicado. Y se lo ha dicho a otros padres, entonces presta atención, no te tomes nada personal, aplícalo a este segundo nacimiento que se ve muy bonito y a esa transición por la que está pasando, porque al igual que nosotros hemos pasado como mujer, como hombre por transición, el niño también está pasando esta transición de, oye, antes era un niño, ahora tengo que comportarme también con la sociedad, ¿no? Como adulto, pero hay otros que tienen su proceso que lo siente antes, lo siente después. Y aquí una pregunta, Celeste, de cómo los padres pueden diferenciar realmente entre un comportamiento normal de la adolescencia o esas señales de alerta que requiere atención a un profesional como tú. No es interesante la pregunta, pero también quiero matizar algo de lo que Ujú, estabas ujú, diciendo. ujú. Eh, no es sencillo el acompañamiento de un adolescente a veces, ¿no? Porque dices, Mm, hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia, pero el adolescente es impulsivo, eh, el impaciente es intenso, el adolescente se equivoca, claro, mete la pata, la claro, lía, y a veces se puede meter en problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy básico es, un adolescente es capaz de, no sé, hacer una broma en el instituto mm, para buscar el beneficio, el placer inmediato, es decir, que todos se rían de la broma que él ha hecho, sin tener en cuenta que esto puede tener como consecuencia la expulsión del instituto. ¿Me explico? total, Entonces, totalmente, claro, lo que para él es algo que tiene que ver con un aprendizaje, ¿no? Tomado desde la inmadurez de su desarrollo neurológico para los padres, ¿no? Encajarlo a veces no es tan, vale, tengo paciencia y lo encajo.
no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, depende también de lo que nos vayan trayendo nuestros adolescentes, ¿m? Eh, es como los padres podemos ir acompañando, no, a veces necesitamos buscar ayuda, yo misma a veces he necesitado buscar acompañamiento de profesionales, digamos, que me ayuden a transitar, porque no es lo mismo que yo sea psicóloga y que pueda acompañar un proceso externo que el Mm, propio proceso que yo vivo con mi hijo o con mi hija. total, ¿No? Yo también totalmente. necesito acompañamiento, porque un hijo nos toca nuestras propias heridas y nuestras propias capacidades y limitaciones. Totalmente. Bueno, cuando hablaba de paciencia, aquí obviamente, menos mal que hiciste este matiz, no es permite todo, no, es paciencia contigo misma, como mamá, como papá, de decir, bueno, no me lo tomo personal, pero sobre todo poner límites es fundamental. Bueno, tuvimos un episodio donde hablamos de poner límites que os invitamos, Celeste y yo, que si no lo has escuchado, que lo escuches, porque está súper interesante. Bueno, Celeste, aunque hiciste el matiz, yo creo que aquí me contestaste esta pregunta de estos comportamientos que son alerta, porque este No, comportamiento es maravilloso, el ejemplo que diste. hay que tener cuidado, lo que tú me decías, Mm, cuáles son los comportamientos de alerta, ¿no? Hay que tener cuidado cuando tenemos una adolescente que está aislado y mm, que ha perdido el interés por todo lo que antes le atraía, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando hay unos cambios drásticos en su alimentación o en su ujú, sueño. Hay que estar atentos con total. respecto al consumo de alcohol, de drogas, a las adicciones a las redes, ¿no? Porque hoy por hoy no es lo mismo la adolescencia que vivimos nosotras, en donde no nacimos en la era del digital, Total. y donde la vida era diferente, ¿no? Que una vida de un adolescente actual, en donde su relación con el teléfono, con las redes sociales, con la imagen, con lo que mira, con lo que no mira, con lo que hace y con lo que no hace, eh, y no está tan de alguna manera limitado, porque claro, nosotros no podemos ir Mm, al acompañamiento del adolescente como íbamos al niño, no podemos estar encima, no podemos invadirlo, no podemos estar permanentemente desconfiando de él, porque aquí entonces no estamos cultivando una relación de confianza, una relación de que él sepa que los padres estamos ahí, aunque él se equivoque. Hay un libro muy bonito que me encanta cómo se llama, no me acuerdo la persona que, se, que lo escribió, es un hombre mayor, qué lástima, a lo mejor lo podemos sí, añadir en algún sitio, que se sí, sí, sí. llama Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuanto más lo necesito, Wow. ¿no? Y es un poco así, hay que hay que demostrarles que más allá de los errores que cometan, nosotros estamos ahí. Eh, y es muy importante estar atento porque hoy por hoy es un lugar complejo. Entonces, si vemos que hay conductas autodestructivas, ¿no? Y en el consultorio a veces recibo, ¿no? Adolescentes que se cortan Sí, o que tienen adicciones o con ideas suicidas. Hay que estar atento porque es un momento para buscar ayuda, entonces mm, porque si ya de por sí el momento es difícil, si hay algún indicio de alguna sintomatología, de una situación que se repite, una agresividad que se repite insistentemente sin motivo aparente, y a lo mejor es interesante pedir ayuda, buscar un profesional que nos acompañe, total. tanto al adolescente como a los padres, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Bueno, estuvimos hablando la primera parte y dijiste lo de la dopamina y creo que esto encaja súper bien con esto que dijiste de la era digital, para que los padres sean conscientes de ese comportamiento que no es nada em, atípico, para nada, es normal. Lo que sí es importante es la comunicación. Y aquí tengo una pregunta que es, ¿qué estrategias efectivas pueden utilizar los padres para poder mantener esa comunicación abierta cuando un adolescente se cierra?
Bueno, es difícil, pero a mí me gusta, por ejemplo, yo como mamá, lo que hago es, he aprendido mucho. Primero, todas las batallas no se pueden dar en la adolescencia, porque si no, vamos a terminar perdiendo de cansancio, porque la adolescencia, ¿no? Si nosotros somos estos padres, el adolescente va a venir, ¿vale? A rebotar, a rebotar, a rebotar, y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que saber cuáles son las batallas que vamos a poder dar, que vamos a querer dar, y cuáles son las batallas que no. Entonces, lo primero de todo es intentar no juzgarle, no compararle, ¿vale? Escucharle abiertamente y genuinamente, sin Mm, tener ninguna intención de controlar, sino es crear un ambiente, por ejemplo, a mí eh, me gusta, por ejemplo, o sé, cuando él está más receptivo, mi hijo está más receptivo, es cuando a lo mejor nos vamos juntos a comer algo. O sea, yo creo el espacio, porque él total. intenta, digamos, el adolescente lo que intenta es Evadirlo. pasar de mamá y papá, ¿vale? Es decir, ya no quiere venir con nosotros, no quiere venir a ningún lado, no quiere ir de vacaciones. Entonces, ¿cómo buscar espacios que a lo mejor, ¿no? Integrarlos, Responsabilidades, ¿no? darle responsabilidades de adultos, eso lo hace sentir bien, y encontrar momentos de receptividad para poder hablar un poco desde lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Porque tú, porque tú, porque tú. A mí me preocupa esto que te está Sí. sucediendo, ¿no? Es como hablar desde mí, desde, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Sabes que tengo la sensación de que está pasando algo contigo? ¿Tienes algo para explicarnos? Por supuesto que hay cosas que no nos van a explicar, ¿eh? ¿Y cuáles crees tú desde tu experiencia, Celeste, que pueden ser esos errores que inconscientemente cometemos nosotros los padres al momento de relacionarnos con nuestros hijos adolescentes? Bueno, juzgarles, compararles, exigirles, querer controlarles, aceptar. Mira, yo eh, tuve que aceptar internamente y sutilmente, eh, no sé, que mi hijo fuera como él quiere ser y no como yo hubiera esperado que él fuera, ¿no? Esto es Para potente. mí hubiera Mm, sido, no sé, consecuente con mi deseo que él siguiera en la universidad, ¿no? Estudiara algo en la universidad y él no quiere estudiar en la universidad. mm, Por lo tanto, para mí fue un duelo, una frustración, ¿no? Y yo no dejo de quererle porque él a lo mejor no cumpla con las que son mis expectativas, pero él tiene total. otras y tiene otro camino, ¿no? Y es un poco no proyectar hostilmente el deseo nuestro. Muchas veces los padres proyectamos en nuestros hijos nuestras propias frustraciones Mm, y ahí estamos creando una batalla ya que no le ve, que no le reconoce, ¿no? Y entonces es importante, el otro día escuchaba a un actor catalán en un reel que decía que él, cuando tenía 16 años en la escuela, tenía tutoría de inglés o clases de inglés y no quería ir porque estaba tan atrasado que no entendía mm, nada. Y entonces justo la profesora lo encontró con un amigo diciéndole al amigo que por qué no se iban al bar. Y la mm. profesora dijo, ¿usted qué está haciendo? No, yo es que no se me da bien el inglés. Y la profesora dijo, a usted no se le da bien nada. Wow. ¿No? Y entonces, ¿cómo? ¿No? Era ahora un actor, un gran comunicador, o sea, cómo eso, los años posteriores de ese comentario, que se va a acordar toda su vida de la persona, ¿no? Lo hicieron sentir a él, ¿no? Que él no servía para nada. O sea, entonces, muchas veces se pone el foco en lugares que son comunes, que son socialmente aceptables, que son lo que tiene que ser. Y muchas veces, hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, con la aceleración no sé, nosotros no vamos a tener eh, profesiones que duren 40, 50 años como antes, ¿no? Total. Entonces, bueno, ser un poco más flexibles con respecto a su deseo y abrir otra cosa que me gusta mucho de la Goodman, ¿no?
ella dice, ¿cómo se puede hacer para encauzar toda esta fuerza, esta hormonización que sale? Mm, Y entonces ella dice, mira, a través de la vocación y de la sexualidad, ¿vale? Entonces, los padres como proveedores, encauzar, proveedores de propuestas, ¿no? ¿Cómo lo podemos acompañar ofreciéndoles caminos nuevos? No solo el que yo creo que tiene que seguir el niño, ¿no? Sino también confiando en que yo, por ejemplo, confío muchísimo en las habilidades internas de mi hijo, pero no van por el camino por los que van todos. claro, Entonces, bueno, yo creo que ahí los padres tenemos que elaborar nuestras propias frustraciones y nuestro propio duelo en relación a lo que nosotros pensamos que es para ellos lo mejor y confiar en que todo lo que nosotros le dimos, ellos ya lo tienen. Y es cuando así. llegue el momento, ¿no? Esto, el otro día lo hablábamos también, el tema de los límites, ¿no? Mm, La autonomía, de educar para la autonomía, ¿no? Cuando llegue el momento, yo creo que estarán listos. Yo confío, aunque él no haya seguido el camino que yo me esperaba, el que seguí yo, ¿no? claro. Que mi hijo va a tener tiene las herramientas adecuadas para colocarse en la vida como, y encauzarse en la vida como él desee. Wow, qué bonito, Celeste. Me encantó todo lo que estás diciendo porque pienso así. De eso nace mi libro Maternidad Disruptiva, porque al final yo me di cuenta de todo esto que tú estás diciendo, que tenemos que quitar todas esas expectativas, aunque nos duela. Obviamente vamos a vivir un duelo allí con eso, al igual que vivimos ese duelo de nuestra identidad, que también lo estuvimos hablando en otros episodios. Y lo bonito es eso, ¿no? Ser consciente de que venimos a facilitar el camino de vida de nuestros hijos y que ahí vamos a estar para lo que necesiten. Y desde este lado vamos a tener más empatía, vamos a tener una comunicación sana y va a ser receptiva esa comunicación. Y para cambiar un poquito el tema, aunque va a estar orientado a todo esto que estamos hablando, ahorita actualmente se escucha muchísimo y se habla cada vez más sobre la salud mental. Pero quiero traer aquí para que nos digas como experta qué papel juega realmente la salud mental en esta etapa y sobre todo cómo los padres pueden ayudar a sus hijos adolescentes a cuidarla. Bueno, un poco desde lo que lo estuvimos Mm, hablando, de estar atentos y también desde los límites, ¿no? De poder establecer pautas, por ejemplo, con respecto a las tecnologías. Sí, por supuesto que la salud mental es imprescindible en todas las etapas del desarrollo, porque si uno no está bien, no hay nada que esté bien. ¿Vale? Lo que sí es que ahora yo creo que es un momento muy difícil respecto a, a, a la constitución subjetiva, digamos, porque ahora nuestros hijos están, de alguna manera, muy conectados con ídolos que estos influencers, mm, Instagramers, eh, cuyos valores muchas mm, veces dejan mucho que desear. Es decir, entonces, yo no puedo prohibirle a un adolescente, por supuesto que hay cosas que sí, esto no, ¿no? Pero claro. si tengo un adolescente que tiene un teléfono, yo tengo que tener pactos con él, es decir, Mm, límites. Y luego hay otra cosa que el otro día lo hablábamos, que no es lo mismo poner un límite a un niño y que haga una pataleta y un claro. llanto prolongado, que también es difícil, que a un adolescente que a veces te da una patada y te Mm, rompe una puerta de total. un manotazo. ¿No? Es decir, hay que pagar el precio de sostener el no, Mm, ¿no? Porque eso es lo que cuida, los límites son los marcos de contención que nos permiten transitar por lugares saludables. Y aquí es donde yo creo que es muy importante que los padres no abandonemos. Más de una vez dan ganas de abandonar. Decir, no, yo ya no puedo más. eh,
qué le pasa, ¿no? De repente se levanta de mal humor, ¿no? El nene se levanta de mal humor, o la nena, no sé, yo todavía con mi hija todavía no lo he transitado, ¿no? Supongo que también traerá otras dificultades que ya me están apareciendo con el tema Claro. del cuerpo y de lo que Mm, sucede entre niñas. Es un tema súper fuerte todo esto de la mirada patriarcal en relación a los cuerpos, ¿no? Eh, ujú, pero sobre todo no abandonemos, estamos aquí porque en realidad ellos nos necesitan y porque al final todo pasa. Y para mí es muy importante poder sostener y a lo mejor la unidad de los padres. A veces los padres están separados, pero también están unidos en lo que le va bien y lo que no le va bien a un hijo. ¿Vale? total. Es sostener, 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 sostener. Yo me acuerdo eh, la primera frustración que me asustó, que fue cuando él tenía 13 años, creo, que ya Mm, era más grandote, ¿no? Y que él quería ir a una fiesta pública con un montón de gente, y yo dije que no. Yo dije que ujú, no porque era mi límite, pues yo no iba a dormir, porque no había ningún adulto de referencia. No, yo no lo veía, mm, internamente sentía que no. Claro, claro. sostener ese límite eh, fue muy duro, pero hay que sostenerlo. ¿Me explico? No es Mm, lo mismo un niño total. de 4 o 5 años que también te monta unas rabietas, tal, pero tú puedes contenerle, incluso físicamente, Mm, si fuera la excepción, ¿no? No la regla, es totalmente. como la excepción. Eh, que a un grandote que a lo mejor hasta te da miedo físicamente. Claro. Tú, es muy importante sostener los límites que nos cuidan. Sí, bueno, yo también aquí te voy a ser sincera por cómo pienso, porque es lo que hemos estado hablando antes. Yo creo que si desde un entonces, desde pequeñitos, empezamos nosotros como padres a poner límites, yo creo que cuando ya empieza esta edad adolescente ya vamos conociendo, ¿no? Y vamos guiando un poco. Yo creo que también el niño empieza, ya desde pequeño sabe que es un límite y todo ello. Y ya luego yo creo que es ya ser como que conciencia a cada padre de saber las emociones que cada niño experimenta, porque hay unos que son más vulnerables, de llorar, ¿no? De ir hacia adentro, hay otros que sí explotan y yo creo que esto es súper importante lo que dices de los límites, sobre todo que desde pequeño lo empiecen a aplicar, porque nos va a dar nos va a quitar muchísima faena, ¿no? De cuando son grandes, porque yo lo he visto y conozco muchas madres que, claro, al final aquí no es para juzgar ni nada, nada, nos abrimos, tanto Celeste y yo nos abrimos, quitamos tabú sobre todo este tema, pero creo que lo bonito es ser consciente de esto, de actuar desde un principio y poner límite desde pequeño a estas pataletas que hablamos, para que cuando sea grande esas pataletas obviamente no nos dé miedo y saber, ¿no? Lo que dijiste, buscar ayuda con profesionales de poder canalizar y controlar esas emociones que es súper importante. Yo siempre decía en las charlas con familias, la naturaleza sabia nos da 9 meses para asumir que vamos a tener un bebé y nos da 12, 13 años para prepararnos para ser padres de un adolescente. Mira, una cosa que también es muy importante, que yo creo que ahora en esta nueva mirada respetuosa del cuidado, Mm, ¿no? Que lo decía el otro día, somos hijos que fuimos criados desde la direccionalidad y ahora queremos educar desde el respeto sin tener ni idea ni registro físico de lo que es esta experiencia vivenciada en nuestro mm, propio organismo. Y entonces hay una cosa que es muy nociva para nuestros hijos, es que queramos ser padres guays. ujú. Guays. Digamos, si esto se viera en otro país, ¿qué significa? Ser padres amigos, Chévere, claro, ser exacto. cools. No, nosotros tenemos que ser padres guay. Nosotros tenemos que ser padres adultos y responsables, ¿no? Y Total. antes nuestros padres nos miraban, simplemente con una mirada ya nos ponían un límite, no tenían que decir ni una palabra, y ahora nosotros estamos dando explicaciones, justificaciones, ta, ta, ta. Mm, Estamos infantilizados con nuestros hijos. Y es como, no, no, no. Yo me tengo que fortalecer
No tengo que expropiarlo a mi hijo de situaciones difíciles, yo tengo que fortalecerme para transitar conjuntamente con él estas situaciones difíciles, para poner los límites como los tengo que poner, para sostener la frustración como la tengo que sostener y porque también pagar el precio de a veces para ellos no ser buenos padres. Mm, Y no, yo me decía, qué malo ese día, ¿no? Que no le dejé ir, me decía él. Son cosas íntimas. Espero que esto no salga en la, en el Instagram, esta parte. no, 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 Qué mala que eres, no me dejas ir a esta fiesta. Y yo le decía, si esto es lo que tú crees, sí, también soy mala. claro. También soy mala, también soy buena, también soy divertida, también soy a veces poco acertada. Depende, es que depende. Tengo que saber sostenerme en la Mm, versión en la que yo creo que es lo adecuado. Y también me voy a equivocar, porque nadie, así como ellos, el proceso de la adolescencia es un lugar, digamos, de ensayo y error, mm, la maternidad y la paternidad es lo mismo. Nadie nos enseña, totalmente. no vienen los niños con un libro bajo el brazo. Totalmente. Bueno, Celeste, yo sé que este es un tema que buah, nos podemos extender aquí, pero bueno, respetamos muchísimo, obviamente, que los que nos escuchan son padres y el tiempo lo tenemos corto. Yo seguro tú y yo nos quedamos aquí porque ya sabes, me encanta hacer preguntas, indagar, ir a las profundidades, pero bueno, creo que hemos abordado todo, ¿no? La importancia de esta parte psicológica, neurociencia, de la adolescencia, porque estos cambios también para que los padres sean conscientes de todo esto. Y estuvimos hablando un poco también de estos límites de esta nueva era, ¿no? De digital, donde también tenemos que poner límites con todo ello. No sé si quieres, antes de finalizar, abordar algo con temas de las amistades, porque también sé que esto es un tema delicado, pero aunque sea algo que sepas de tu experiencia, que hayas visto, y lo podamos traer aquí como para darle voz. Mira, sí, es un tema que no lo hablamos, pero es muy importante porque, Mm, claro, ellos se constituyen en relación y en el sentido de pertenencia a un grupo y, por tanto, las amistades son muy importantes en esta etapa. En mi sí, caso, yo nunca me pareció adecuado, porque además tiene el efecto contrario, ni criticar, ni juzgar, ni comparar, pero creo que algo que a mí me gustó mucho y me sirvió mucho es ofrecer mi casa como lugar para el que vengan todos. Es decir, total. conocer con quién, mm, con quién está. Por supuesto que también uno como padre sabe cuáles son los entornos, Mm, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en la escuela, el fútbol, ¿no? Es decir, nosotros siempre le acompañamos, eh, intentamos estar presentes en esos lugares sociales para poder conocer, vislumbrar, estar atentos. Pero sí, tanto nosotros preferimos que nuestra casa sea un lugar de encuentro, la terraza, espacios, porque es muy importante eh, tener, tener información, tener en cuenta, tener conocimientos del grupo en el cual está nuestro hijo, porque es, digamos, lo que lo va a influenciar mm, mucho más que nosotros en este momento. Así que si hay alguna situación en donde yo tenga que hablar de alguien o de alguna conducta en particular, otra vez busco un espacio mm, adecuado, el momento preciso, las palabras, ¿no? Desde la pregunta, ¿qué te parece? ¿Te parece que esto estuvo bien, que esto estuvo mal? ¿No? Y no ir directo a, a prohibir, a negar, a claro, juzgar, porque total. ellos esto no les permite hacer su propio aprendizaje. Mm.
Totalmente. Bueno, me encanta y lo comparto contigo. Mira, mi niño mayor en mayo hace los 9 años y yo estoy implementando eso, de que poco a poco vaya invitando amiguitos aquí a casa y que también entre ellos, pues yo ver, hacen pijamadas, vamos haciendo cositas donde yo puedo ver esto, detectar esto y obviamente hablándolo desde el amor y la compasión, me parece maravilloso lo que haces porque yo también lo aplico muchísimo. Y bueno, para ir finalizando, bellísima, ¿qué consejo le puedes dar para estos padres que están empezando con esta etapa tan disruptiva, diferente también, ¿no? Que trae un poco de caos interno y fuera, ¿no? Externo también. No sé si quieres compartir otros libros, no sé, algo que pueda ayudar a esa relación padre-hijo en esta etapa tan transformadora para ambos. Bueno, los libros de Woodman, Mi hijo no quiere ir a la escuela y tiene razón, es un libro, Mm, aquí lo tengo, es un libro potente, mm, una civilización niñocéntrica, consejos. mm, Más allá de lo que ya he dicho, yo lo que a mí me va bien es eh, recordar mi propia adolescencia, recordar que con que a veces hice cosas que con esta madurez pienso cómo total. cómo se me ha ocurrido hacer eso. Eh, y también quiero poner el foco en los padres, cuidarnos, Mm, autocuidarnos, es decir, intentar estar, porque a veces los padres estamos estresados, estamos agotados, estamos agobiados, estamos cansados, estamos ausentes. mm, Y muchas veces nosotros somos el ejemplo a nuestros hijos. total. Y buscar ayuda si necesitamos, compartir con otras familias. Eh, a mí, por ejemplo, muchas mamás me ayudaron mucho a acompañarme en ese momento en donde yo Mm, te decía, ¿no? Bueno, de repente veía que mi hijo no se encauzaba hacia el lugar donde yo quería y ellas podían recordarme todas las luces que desde otro lugar sí que mi hijo tiene. Es decir, buscar espacios saludables, reconocer nuestras limitaciones, nuestras frustraciones. Y si necesitamos terapia, buscar terapia. Bueno, guapísimo. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Tu página web? Si tienes cursos, talleres que quieras aportar a esta Sí, comunidad. mira, tengo bastante presencia online, tengo mi web, ahí donde podéis ver celestebañana.com, la modalidad de consultas que tengo. Mis redes sociales, Facebook e Instagram. Ahora estoy creando contenido sobre crianza, de brezol infantil Mm, y también de adolescencia. Hay propuestas de meditaciones para transformar el discurso interno. Ahora estoy creando contenido para familias y bueno, también para mis pacientes o para claro. el público en general, pero me estoy focalizando más en en la crianza. Así que también me podéis escribir, ahí tenéis mi contacto y yo, si puedo, por supuesto, en cuanto pueda, os respondo a cualquier duda o interrogante. Pues muchísimas gracias, preciosa, por estar nuevamente aquí, aportar muchísimo conocimiento, sabiduría desde tu experiencia como madre, que es importante también, y como experta. Estuvo conmigo en el episodio número 81, donde estuvimos hablando de límites, así que si quieres saber más sobre esto, ve al episodio 81 para que puedas también llenarte de esta sabiduría de cómo poco a poco ir poniendo límites. Y si te gustó este episodio, comparte, da like a otros padres que puedan ayudar y aportar esto. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias, Muchas Celeste. gracias.